Buenas tardes. En las clases anteriores vimos la transformada finita de Fourier y su inversa. Vimos cómo pasar de la definición abstracta en términos de los caracteres a la definición más humana, más constructiva. Entonces, solamente una transformación lineal en Cn y se puede identificar con la matriz de Fourier. La matriz de Fourier es simétrica, su adjunta es lo mismo que su conjugada, y la inversa para la matriz de Fourier es 1 entre n por su conjugada. Y si dividimos la matriz de Fourier entre raíz de n, sale una matriz unitaria. Muy bien, hoy veremos un repaso de bases ortonormales, un repaso del criterio de invertibilidad de una matriz, y esto nos permitirá estudiar la base de Fourier, luego entender mejor que la matriz de Fourier es unitaria, qué significa esto. Entonces será un día de repaso. Adelante, Jesús puede exponer su tema, por favor. Gracias. Ok, buenas tardes. Entonces vamos a repasar la parte de bases ortonormales. Recordemos algunas definiciones que ya conocemos. Tenemos aquí la definición del producto interno. Vamos a conseguir un espacio vectorial complejo, el producto interno en B, por supuesto, de dos vectores U y B. Está definido pues como una forma bilineal, ¿no? Una forma bilineal que toma elementos de B cruz B y los manda al campo de esta manera. Entonces, en este caso, recordemos que cumple estas propiedades. Tenemos que el producto interno, bueno, si C es un elemento del campo, el producto interno de C por U más B, donde U y B son elementos del espacio, el producto interno con W es exactamente igual que sacar el escalar y hacer el producto interno de U con W más el producto interno de B con W. Y también tenemos la propiedad de que el producto interno de B con U es exactamente igual al conjugado de U con B. Por supuesto, si estamos en un espacio real, pues se cumple simplemente la simetría. Y si U es un vector no nulo, entonces el producto interno del vector consigo mismo es un número real positivo. También recordemos que los espacios vectoriales complejos con producto interno se les llama espacios unitarios. Excelente. También recordemos, ¿sí? Bueno, lo siento, si combinamos las propiedades A y B, podemos decir que va a salir si tenemos una combinación lineal en el segundo argumento del producto interno. ¿Qué va a salir? Si escribimos una propiedad similar a la propiedad A, pero ponemos una combinación lineal en el segundo argumento, ¿cuál será la diferencia? Que la constante sale con su complejo conjugado. Será algo similar, ¿verdad? Solo C, la constante C será conjugada, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, Sí, porque solo aquí vamos a sobre escribir la... el primer argumento. Sí, es suficiente así como está escrito. Y si combinamos A con B sale algo similar para el segundo argumento, pero con una conjugación. Por eso algunos autores dicen que es como bilineal conjugado, o creo que el término más común es decir que es sesquilineal. Es una forma sesquilineal, ya no podemos decir que es bilineal porque no es linealidad verdadera. Y es muy común esta palabra, aunque es muy fea, pero es estándar. Muy bien. Sí, lo siento la interrupción,
pero es muy común esta palabra, forma es esquilineal. Las propiedades A y B, y más, aún más la propiedad Recordemos C. el más. Sí. Ujú. Sí, por favor, adelante. Perdón, sí, lo que veo es que también se me corta un poco la conexión. Entonces también recordando el concepto de la norma, eh, está inducida por el producto interno, nuevamente una norma en el espacio complejo, un espacio vectorial complejo, se define como la raíz estrictamente positiva del producto interno de un vector consigo mismo, es decir, la norma de un vector. Por supuesto, otra cosa que tenemos que recordar, sobre todo para un ejercicio que vamos a poner más adelante, nos ayudará a recordar las coordenadas de un vector respecto a una base. Recordemos que si tenemos una base, un espacio vectorial que me comentó el Máxime, en la cultura de los Estados Unidos muchas veces se escriben, cuando hablamos de una base ordenada, por ejemplo, conjunto ordenado, lo escribimos en notación así de conjuntos, en vez de una lista, tendría que ser una tupla para entender que, o hacer referencia a que está ordenado este punto. Ahorita Entonces, tenemos les esta sugiero notación escribir con la que hemos tuplas. estado trabajando. Les sugiero escribir tuplas, Ok, pero si escriben como conjuntos, pues desgraciadamente no les puedo castigar. ok, pero sí, importante que consideremos esa situación. De todas maneras, aquí estamos, bueno, tenemos que hacer énfasis que la base es ordenada, un conjunto ordenado, y entonces sabemos que cualquier vector del espacio se puede escribir de forma única, como combinación lineal, exactamente como está por aquí, donde por supuesto C1, C2, Cn son los escalares. Y esos escalares, también recordemos que forman una matriz columna o un vector llamado vector de coordenadas, o bien la matriz columna se llama matriz de coordenadas del vector B respecto a la base que estamos considerando. Bueno, esas son como que las herramientas mínimas que debemos recordar, y ahora ya empieza pues la parte interesante de la ortogonalidad y la ortonormalidad. Entonces, aquí vienen algunas definiciones, platico rápidamente. Recordemos que dos vectores son ortogonales, si solo si su producto interno es cero. Y entonces vamos a considerar un conjunto S de vectores, ¿verdad? Que puede ser finito o infinito, y este conjunto S va a ser ortogonal si todos sus vectores son ortogonales en pares, ¿no? O sea, estamos hablando de que si U y B están en S, pero bueno, vamos a considerar una lista de vectores, por ejemplo, U1, U2, UN, no sé. Tendríamos que considerar que el producto interno de UI con UJ sea cero para todo I distinto de J. Entonces, si sucede eso, el conjunto es ortogonal. Hay una apreciación, una observación que aquí abajo estamos poniendo, porque por supuesto, si el vector 0 se encuentra en este conjunto, pues el producto interno de 0 con cualquier vector nos da 0. Entonces, normalmente vamos a considerar que el 0 no esté ahí, porque si no, pues es trivial que el conjunto siempre es ortogonal si el vector 0 pertenece. Entonces, vamos a considerar, salvo que se diga lo contrario, se especifique que el vector 0 no está en nuestro conjunto. Tenemos el primer teorema, recordemos, muy importante. Si tenemos un conjunto ortogonal de vectores, de un espacio vectorial, entonces este conjunto tiene que ser linealmente independiente. Y aquí tenemos la demostración. Supongamos que tenemos este conjunto de vectores, son m vectores, ¿verdad? Y proponemos una combinación lineal. Proponemos la combinación lineal que se encuentra por aquí y la igualamos con 0. El objetivo es ver que sean linealmente independientes. Entonces, recordemos que un conjunto linealmente independiente, sí, solamente sí, la solución única
de los escalares es que los escalares sean cero todos, ¿verdad? Entonces, por eso proponemos esta combinación lineal y vamos a ver que en efecto cada uno de los escalares tiene que ser cero. Esta combinación lineal le llamamos 1 y entonces vamos a ver aquí abajo que vamos a tomar el producto interno de esta ecuación, ¿no? Bueno, de la combinación lineal, por supuesto, con el vector B1. Por supuesto, 0 en producto interno con B1 nos tiene que dar 0, pero la vamos a ir desarrollando. Aquí está, la combinación lineal, producto interno con B1. Y entonces, por las propiedades del producto interno, vamos separando cada uno de estos términos, ¿de acuerdo? Pero recordemos que el conjunto es ortogonal, entonces B2 por B1 en producto interno nos da 0, BM por B1, todos esos productos internos nos dan 0, como está aquí abajo, solamente nos sobrevive B1, producto interno consigo mismo. Entonces, al multiplicar esta combinación lineal de arriba por el producto interno con B1, y lo igualamos con 0, resulta precisamente que C1 tiene que ser 0, porque estamos diciendo que los vectores tienen que ser no nulos. Si fueran nulos, pues estamos en un conjunto trivial. Se repite el procedimiento para I igual con 2, con 3 hasta M, y vamos a llegar a que siempre CI por el producto interno de BI con BI nos tiene que dar exactamente 0. Entonces de ahí se concluye que todos los escalares tienen que valer 0 y el conjunto es linealmente independiente. También tenemos el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Aquí lo interesante nada más es recordarlo. Posiblemente, aquí está la demostración de cómo se construye la ortogonalidad de la base. A ver, o sea, recordemos rápidamente que dice, si ves un espacio con producto interno y tenemos n vectores linealmente independientes cualesquiera, pues estos vectores se pueden ortogonalizar, de tal suerte que el generado por estos vectores es una base del espacio, precisamente, de los vectores que en un principio consideramos linealmente independientes. Y entonces la construcción, la demostración es la forma de cómo se tiene que construir esta ortogonalización. Primero se toma, no nos perdamos, los vectores B, PI, son los vectores con los que comenzamos y queremos construir los vectores UI. Entonces el primer U lo dejamos como el B1. Y entonces proponemos el U2 como esta combinación lineal. Pero como son linealmente independientes, hacemos un procedimiento parecido al anterior, multiplicamos el vector U2 por U1 en producto interno, lo igualamos con 0, y entonces tenemos que ver por la independencia lineal qué es lo que sucede. Y entonces es como nos van quedando, al despejar los escalares, tienen esta expresión que está aquí. Por supuesto, este es un procedimiento que ya hemos hecho numéricamente varias veces, entonces en esta parte, para pues, ir un poquito más rápido, yo pediría que lo revisen, ¿no? Lo chequen, para que recuerden nada más cómo se van construyendo estos vectores, para poder avanzar con las cosas que son un poquito más interesantes. Esta demostración está basada en el Hoffman, un poquito más como desarrollada. Ya ven que el Hoffman luego se salta los pasos, ¿no? Entonces, por favor, denle una checadita. Aquí lo interesante es la consecuencia del teorema. Resulta que todo espacio con producto interno, dimensión finita, tiene una base ortonormal. Entonces, se considera primero una base. Aquí está la base B. Por supuesto, al ser una base, resulta que los vectores son linealmente independientes. Entonces, se aplica el procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt para encontrar una base ortogonal, le llamamos aquí B'. Y entonces simplemente a cada uno de los vectores, cada WJ que queremos construir, lo vamos a conseguir dividiendo estos vectores que encontramos en B', ya ortogonales, entre su norma, para hacerlos unitarios. Y entonces el conjunto de estos Ws formarían la base ortonormal del espacio.
Y bueno, todas estas ideas nos conducen a este tema que es el que nos va pues a llevar, o sea, se conecta precisamente con lo que estamos estudiando. ¿Cómo se consiguen los coeficientes de Fourier a partir de una base? ¿Cómo se representan? A ver, vamos a suponer que tenemos una base ortogonal. Este conjunto de vectores que está aquí es una base ortogonal de un espacio vectorial. Entonces, el teorema nos dice que para todo vector del espacio se puede escribir, por supuesto, como sabemos que se puede escribir con una combinación lineal, ¿no? Sabemos que B se puede escribir con una combinación lineal de los vectores de la base. Aquí estoy escribiendo muy feo, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que estos coeficientes, estos escalares, se pueden escribir en términos de los productos internos del vector con los elementos básicos, para que tengan esta forma que está aquí, que son los llamados coeficientes de Fourier. Es muy parecido a la construcción del teorema que nos establecía que si tenemos un conjunto linealmente independiente, entonces el conjunto es ortogonal, se aplica más o menos la misma idea, igual que en el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Lo Entonces aquí siento, vamos a ver, dijo al revés, ¿verdad? Si un conjunto es ortogonal, entonces es linealmente independiente. perdón, si lo dije al revés. Si el conjunto es linealmente independiente, se dice que es ortogonal. Sí, gracias. Entonces vamos a ver cómo se van construyendo aquí estos coeficientes. Empezamos proponiendo la combinación lineal, precisamente que B se escriba como una combinación lineal en los vectores básicos. Y vamos a tomar el producto interno de B con U1, y lo vamos a hacer con U2, con U3, etc. Entonces, hacer el producto interno de B con U1, lo desarrollamos de esta manera. Aquí está la combinación lineal con producto interno de U1. Aplicando nuevamente las propiedades del producto interno, podemos ir separando estos términos y por la como estamos tomando una base ortogonal, sabemos que el producto interno, en este caso de dos vectores distintos, nos da 0. Entonces, nuevamente, aquí nos va a quedar que el producto interno de B con el primer vector de la base nos va a quedar exactamente esta parte que está aquí. C1 por el producto interno de U1 consigo mismo. Entonces, al despejar C1, obtenemos este coeficiente. Por supuesto, recordando, ¿no?, que la norma de U es el producto interno de U consigo mismo. Entonces, por eso nos queda la norma al cuadrado. Y entonces esto se lo aplicamos a cada uno de los vectores de la base, de tal suerte que nos quede esta expresión que tenemos por acá. De esta manera es como se consiguen esos coeficientes de la combinación lineal y son los llamados coeficientes de Fourier. Y bueno, aquí tenemos un ejercicio también, aparte de revisar la demostración del proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, también será interesante que trabajemos en este ejercicio. Dicen sea B1, etcétera, hasta Bn, algunos vectores de Cn que forman una base ortonormal. Entonces la base es ortogonal y además los elementos son unitarios. El producto interno de Bj con, aquí es Bk, ¿verdad? Sí, creo que yo lo puse mal, muy bien. Okay. El producto interno de dos elementos, bueno, sí, el producto interno de estos dos elementos está dado por la delta de Kronecker. Vamos a denotar por B caligráfica a esta base, y P la matriz formada por las columnas de los vectores B1 hasta Bn, recuerden que son elementos de Cn, y entonces cada componente JK de P se define como la jésima componente del vector BK, dada por esta expresión que está aquí. También se puede escribir la matriz de esta manera, es una matriz fila de los elementos B1 hasta Bn. Y pues Entonces, aquí lo interesante. Sí. lo siento, entonces cada B1, Bn es una columna, ¿verdad? Y Sí, perdón. Sí, bueno, o sea, se ponen como, sí, estamos sí, como cada juntando las uno de columnas. estos. Exactamente. Y entonces aquí la cuestión es que si damos un vector de n componentes complejas, tenemos que encontrar el vector de coordenadas, el vector de coordenadas de los coeficientes de x en la base de b.
por supuesto encontré una fórmula que relacione a los vectores x, xb y la matriz P, que es precisamente lo que estudiamos en álgebra lineal del cambio de base. Esto lo dejamos como ejercicio para la próxima. ¿De acuerdo? Excelente. Sí. No, también el vector X se puede tratar como el vector de sus coordenadas en la base canónica, ¿verdad? Si descomponemos un vector en la base canónica E1, etcétera, En, obtenemos el mismo vector X. Se puede pensar que E es matriz de cambio de base cuando pasamos de la base canónica a la base nueva B1, Bn. Y tienen que recordar o digamos, deducir otra vez la fórmula de cambio de base. Muy bien. Bueno, entonces de mi parte sería todo. Muchas gracias. Excelente, Jesús. Es muy agradable escucharle. Se ve mucha experiencia docente. ¿Podría compartir otra vez el archivo? Hay varias como observaciones. Sí, sí, sí. Déjeme ver, porque no sé manejar esta tableta. ¿Dónde se quedó? Oh, excelente. Por favor, regresamos al proceso de ortogonalización. Bueno, por falta de tiempo les sugerí no explicar completo, pero recordemos como un poco de cómo se puede hablar de, por ejemplo, esta expresión C2,1 por U1. Cuando C2,1 calculamos de esta manera. Bueno, mejor esta expresión que está abajo, V1 U1 dividido entre la norma al cuadrado por U1. Yo ahorita no puedo dibujar, pero en la fórmula que nos da U2 igual a V2 menos algo. Exacto. En esta fórmula, lo que estamos restando, esta expresión que estamos restando, V2 U1 entre la norma al cuadrado por U1, esta expresión tiene un sentido geométrico. ¿Recuerdan cuál? Proyección del vector 1 sobre el vector 2. Bueno, en realidad al revés. La proyección de V2 sobre V1. Exactamente, esa es la proyección de V2 sobre U1 en este caso, que coincide con V1, pero no importa. Muy bien. Y abajo, cuando ya calculamos los coeficientes C32, C31, y sustituimos pues, toda esta expresión que estamos restando, estos dos sumandos que estamos restando nos dan también la proyección de quién sobre quién. B3 sobre U2 y B3 sobre 1. Exacto. O también se puede tratar como la proyección de V3 sobre todo el subespacio generado por U1 y U2. Bueno, esto no cambia la demostración, es como solo dar como sentido geométrico a los términos que aparecen aquí, y la demostración está perfecta. Y también en el enunciado se puede notar un poco más. Así como está escrito el enunciado es totalmente correcto, pero se puede decir que no solamente todo el conjunto nuevo genera lo mismo que el viejo, sino esto pasa para cada, digamos, cada sublista o cada subconjunto de los primeros elementos. Por ejemplo, U1 es lo mismo que V1, ¿verdad? U2 ya no es lo mismo que V2, pero U1 junto con U2 generan exactamente lo mismo que V1 y V2. Y así sucesivamente. Los primeros elementos de la base nueva generan lo mismo que los primeros elementos de la base original, o del conjunto de la lista original. Muy bien. En lo que sigue, en la demostración del teorema 8.9,
aquí el razonamiento está escrito para el caso cuando son n vectores y ya forman una base del espacio, pero también podríamos enunciar un resultado similar si U1, etcétera, por ejemplo, M es alguna lista ortogonal o algún conjunto ortogonal, si prefieren ese, y no necesariamente su dimensión su cardinalidad debe coincidir con la dimensión del espacio. Una lista o un conjunto finito ortogonal arbitrario, y si alguien supone que el vector V es una combinación lineal de los elementos de este conjunto, entonces necesariamente los coeficientes C se calculan por esta regla que está escrita abajo. Sí, debe ser esto. Es una observación, digamos, simple. Es decir, la demostración es la misma que está escrita, pero a veces es cómodo usar en esta forma. Cuando no necesariamente es base, sino están dados algunos vectores ortogonales, estamos suponiendo que un vector es su combinación lineal. Entonces estamos afirmando que los coeficientes deben ser así. Es como una variación del mismo resultado. Esencialmente es lo mismo. Excelente, excelente. Excelente. Pues seguimos con una como aplicación casi directa de esto a la base ortogonal de Fourier. Vamos a ver quién es esto. Yo. Adelante, Juanita. Ok, entonces vamos a ver la base finita de Fourier. Entonces recordemos que, como bien le dijo nuestro compañero Abdel, nosotros podemos entender a Cn como todas las funciones que van a ir de Zn a C. Y estas funciones pues deben cumplir pues estas mismas propiedades que tiene Cn, es decir, el producto interno lo entenderemos de esta forma, donde en lugar de tener entradas, pues estamos evaluando es en el número entero, bueno, el número entre 0 y n-1, y la norma de esta forma. Al tener esta estructura, lo que tendremos es que Cn lo podemos entender como L2 en el espacio de Zn con la medida de conteo. Ahora, recordemos que... Lo siento, Juanita, ¿podría esconder la parte tech para no distraernos? ¿Así? Okay. Por favor, gracias. Listo. Entonces recordemos que habíamos definido nuestro epsilon sub n como esta exponencial. Creo que me faltó unas i's, si no estoy mal. Perfecto, perfecto. Sí, ok. Bueno, ahorita las pongo. Y omega sub n como menos el conjugado de epsilon sub n, y también me faltó la i, perdón. Entonces, definimos ahora el siguiente conjunto. Entonces tenemos psi sub 0 hasta psi sub n-1, elementos de L2 de Zn, es decir, los complejos a la n, tal que cada psi sub k tiene estas entradas, entradas, sí. Y cada entrada obedece que debe ser igual a 1 sobre raíz de n por epsilon sub n a la kj. Este conjunto de los psi de 0 hasta n-1 forman una base ortogonal de este conjunto. Ay, acá me faltó un sub n. Entonces, ok, vamos a demostrar este hecho. Entonces, la ortogonalidad, vamos a tomar S y K entre este conjunto. Bueno, creo que no funciona su micrófono. Okay. Seguimos sin escuchar. ¿Qué tal, Juanita? No le podemos oír.
Parece Sí, que tiene sale. problemas de internet, ¿verdad? Bueno, vamos Sí. a esperar un poco. Perdón, tuve problemas con mi... Dejo un segundito. Entonces... no entiendo. ¿Qué está pasando? Ok, ya, perdón. Entonces nos habíamos quedado en esta proposición, en ver que estos conjuntos, este conjunto es ortogonal. Entonces tomamos el producto interno entre psi sub k y psi sub s. Entonces, por definición, sabemos que es esta suma de estos números y reemplazamos su definición. Entonces nos queda 1 sobre n. Vemos que tiene el término epsilon sub n. Ese lo entendemos como el conjugado de omega a la k por j, y el que está conjugado si lo ponemos WNSJ. Y como habíamos visto en clases pasadas, esto era, solo la suma era n si k era igual a s, o 0 si k era distinto a s. Pero como tenemos un sobre n, entonces solo nos da el delta de Kronecker. Entonces ahí ya tenemos que son ortogonales y cuando tomamos el mismo, pues van a tener norma 1. Ahora, este conjunto, dado que es ortogonal, debe ser independiente, puesto que si uno lo escribimos como combinación lineal de otros, pues solo tomamos producto interno y ahí vemos que las constantes deben ser 0. Y como es un conjunto de n elementos, como es un subconjunto de n elementos, pero el conjunto grande se genera con n elementos, pues debe generar a todo el conjunto. O sea, es independiente y debe generar. Entonces, es base. Bueno, debe generar todo elemento de cuál conjunto, del espacio, ¿verdad? Es del espacio, de L2 de N. Me faltó poner ahí el N. Ok. Parece que en todo lado. Ok, entonces, proposición, vamos a tener que para X y Y en L2, pero acá el Z debe ir con un sub N. Vamos a tener que X se va a expresar como esta suma de los productos internos de la base por cada elemento de la base. El producto interno lo vamos a ver como la ecuación 4 y la norma como la ecuación 6. Cabe aclarar que estas igualdades van a ser ciertas para toda base ortonormal en un espacio normado. Pero aquí las vamos a ver con nuestra base en especial, ¿no? En todo espacio unitario, ¿verdad? En todo espacio con producto interno. Sí, con producto interno. Entonces tomamos X en el espacio y sabemos que como los psi sub k son base, se debe escribir como esta suma que vemos aquí, con alfa k en los complejos. Ahora, si tomamos un S entre 0 y n-1 y hacemos el producto interno con X, vamos a tener esta suma y como son ortogonales, nos va a quedar alfa sub S. Entonces ya tenemos la ecuación 3. Excelente, entonces este razonamiento es exactamente lo mismo que nos explicó Jesús, ¿verdad? Bien. Luego, si X y Y están en nuestro espacio y tomamos el producto interno, pues por la ecuación, usamos nuestra ecuación 3, la ingresamos en nuestro producto interno, como es sesqui lineal, sacamos la primera suma de esta primera entrada, luego la segunda suma sacamos los elementos conjugados, otra vez nos queda el delta de Kronecker y nos queda ya la ecuación deseada, la 4. Y noten que de la 4 de inmediato se sigue la 5 si tomamos y igual a x. Excelente. ¿Cómo se llaman las fórmulas 4 y 5? ¿Qué nombre les dan por lo común?
Bueno, esto no es tan importante, pero bueno, por lo común los llaman. Creo que las 5 como... No me dirás, no sé. Iba a decir Pitágoras, pero no estoy con Pitágoras generalizado. Está relacionado, realmente tiene razón, pero cuando estamos hablando de las componentes en una base ortonormal y escribimos, es como un caso particular de Pitágoras, se puede decir, o también la identidad 4, que es muy similar, las llaman identidades de Parseval. Pero abajo tengo otra que se llama Parseval. Oh, muy bien. Pero bueno, entonces observación, de nuevo, qué pena, me faltó poner el sub n en los enteros, pero bueno. Tomamos x en L2 de Zn y tomamos k entre serie y n-1. Si tomamos el producto interno entre x y psi sub k, nos va a dar estas 1 menos raíz de n sobre raíz de n de esta suma. De nuevo, intercambiamos nuestro epsilon por omega y nos queda esta expresión. Por tanto, vamos a definir que x sub gorro va a estar en nuestro espacio L2ZN, se va a escribir como estas entradas, donde cada entrada tiene esta siguiente forma, es igual a 1 sobre raíz de n de esta expresión que vemos aquí en pantalla, de x, esta expresión, xj de omega sub n a la kj. Notemos que este elemento efectivamente, si está en nuestro espacio, pues viene de que cada entrada es el producto interno entre x y nuestra base. Ahora, vamos a ver qué relación tiene esto con lo que ya vimos con la transformada Fourier finita, la transformada finita de Fourier. Entonces, recordemos que la matriz asociada a nuestra transformada de Fourier es esta que vemos aquí. Aquí ya habíamos repasado. Hoy. Ahora, si tomamos x gorrito, sabemos que este va a ser igual a raíz de n por un vector que cada componente va a ser el producto interno entre x y psi sub 0 hasta psi sub n menos 1. Pero ¿esto qué es? Esto es igual a raíz de n por una matriz que la generamos por filas con nuestra base, pero a nuestra base la conjugamos. Y esta matriz la multiplicamos por nuestro vector x. Pero como vemos, si conjugamos nuestro cis, lo que vamos a obtener es nuestra matriz de Fourier, pero multiplicada por 1 sobre raíz de n. Entonces, porque de nuevo, nuestras psi sub k estaban definidas de esta forma que vemos aquí. Por tanto, tenemos que se nos cancelan las raíces de n y efectivamente nos queda que x gorro es igual a la matriz de Fourier de tamaño n por n por nuestro vector x. Por tanto, nuestro x gorro es la transformada finita de Fourier en términos de la base finita de Fourier. Y algunas veces la denotamos con esta f cursiva o a veces la ponen con sub z sub n. Ya, perdón. Lo siento, Juanita, aquí posiblemente yo cometí errores en mis apuntes. Usted tal vez heredó mis errores. En el punto 5.9.5, por favor. Aquí, en esta definición, o en la anterior, cuando definimos x gorrito, ¿cuál es la normalización que vamos a usar? Hay que ponernos de acuerdo. Es cuestión de gustos, es cuestión de estilo, de convenios. Es que lo que tiene aquí contradice a lo que tiene abajo. ¿Por qué? Por raíz de n. En 9.6 pone x gorrito sin raíz de n en 9.6 y en 9.5 y en el anterior tiene raíz de n. Entonces hay que... es que viene porque... por lo siguiente, a ver. No puedo rayar. No. Viene porque... O sea, es que toda esta suma realmente es el producto. Ya vi, es que en un lado lo tengo en el denominador y en el otro...
Es una cosa de convenios. Por un lado es bonito pensar en los coeficientes de X en la base ortonormal y por otro lado a veces es bonito no tener raíz de n. Entonces hay que ponernos de acuerdo. Ok, Ah, que lo puse de dos propongo poner formas. X gorrito sin raíz de n. Ay, sí, creo que sí iba sin raíz de n y yo al momento de pasarlo a T ay, no, me confundí. Sí, En la tiene toda definición la 5 razón. propongo omitir raíz de n. Es una cosa de convenios, esto no es error, pero para que sean congruentes varias partes. Sí, tiene razón. Ay, ¿qué pasó? Porque está todo en blanco. No, no sé por qué aparece todo en blanco. Oh, ya. Ok. Sí, lo cambio, perdón. Entonces propongo definir X gorrito con sumas omegas por XJ sin raíz de n. Y podremos decir que Sí, ya es que lo cambié de lugar para poder rayarlo. Ok. Sí, o sea, formalmente esto no debería estar. por ejemplo, aquí definimos sin raíz de n, tiene razón. Ajá. Y Y de luego, aquí sí sale que tenemos que X por esta letra que sí que no sé hacer bien, raíz de n, es igual a nuestro de acá. excelente. Sí. Y de aquí sí sale esta expresión de acá abajo. Perdón. Sí, esto no iba y ya. Entonces, de este vector nos sale esta matriz en columnas, perdón, en filas y conjugada. Y ahora sí nos va a dar porque recordemos que nuestras sig sub k son igual a 1 sobre raíz de n por nuestro epsilon njk. Bueno, acá me falta un j. Listo. Y ya ahora sí nos da la relación con nuestra matriz de Fourier. Entonces, X gorrito es lo mismo que la matriz de Fourier multiplicada por X, bien. Y si alguien pregunta, ¿quién es el vector de las coordenadas de X en la base finita de Fourier? ¿Cuál sería la respuesta? No Sí, o sea, escuché. es justamente lo que tengo acá abajo en esta igualdad, ¿no? Son estos van a ser las coordenadas, ¿no? O Casi, comprendí pero la pregunta. entonces, si alguien pregunta, bueno, en alguna de las notaciones que se usa X, escribimos con corchete alrededor de X. No, Sí, ¿no? bueno, ¿O es cómo? una notación que algunos utilizan para el vector de las coordenadas de alguien en una base. Ajá, X y aquí poner alguna notación para la base de Fourier. No sé cuál les Pues gusta. la letra que venimos manejando, que no lo sé Ok, hacer. ok, muy bien, sí. O es lo mismo que ahora lo escribimos como vector, corchete, o así si quiere, pues X, xi 0, etcétera, X, xi n menos 1. Es el vector que usted tiene en el inicio de esta cadena, pero propongo escribirlo Esto. esta vez sin raíz de n. Le pido copiar este vector. Entonces, este vector, ¿cómo podemos expresar en términos de la matriz de Fourier y X? Esto es igual aquí. Pues a esta matriz, ¿no? Que tengo aquí.
El paso final, ¿cuánto será? Ah, La expresión final en términos de la matriz de Fourier. Ujú. esta. Exacto. Es otra forma de ver el mismo resultado. Sí. Entonces, si alguien utiliza la matriz de Fourier normalizada, 1 entre raíz de n por fn, entonces es aún más fácil decir que pues esta matriz nos da, al multiplicar por el vector, obtenemos las coordenadas del vector x en la base finita de Fourier, ¿verdad? Ujú. Bueno, es solamente lo mismo que usted te explicó con otras palabras. Entonces, ahora vamos a ver la fórmula de inversión de Fourier. Y es que para x en nuestro espacio L2 de Zn, vamos a tener que cada entrada, bueno, evaluar nuestra función x en cada número j entre 0 y n-1, está dado por esta expresión que tenemos aquí. También tenemos la identidad de Parseval, que era lo que creo que quería el profesor, no estoy segura, es que el producto interno de dos elementos va a ser esta suma, pero en resumen, esto es igual a 1 sobre n de el producto interno de las transformadas de Fourier de x y y. Y la fórmula de Plancherel, que es que la norma de x al cuadrado va a ser 1 sobre n de la norma de la transformada de Fourier al cuadrado. Entonces, vamos a mostrar estas ecuaciones. Entonces, primero la fórmula de inversión. Entonces, de la observación 9.4, que era esta observación que les ponía acá, tenemos esta ecuación, es decir, tenemos que, ay, me pasé. Acá, tenemos que el producto interno con cada psi sub k es igual a 1 sobre raíz de n de la, esto debería ser una x, de la transformada de Fourier, de la componente k-décima de la transformada de Fourier de x. Y de la ecuación 3, que si no estoy mal era cómo expresábamos a x en términos de la base, sabemos que era x, psi de k por psi de k, pues al tomar la j-décima entrada, nos da esta igualdad, y por tanto, reemplazando, tenemos que x evaluado en j va a ser igual a la suma de, primero reemplazamos nuestro producto interno con la ecuación 6, y lo reemplazamos por su definición. Se nos cancelan, solo nos quedan el 1 sobre n, y ya nos queda esta expresión. Ahora, de 4, 4 es... ya. De 4 era la expresión del producto interno que ya teníamos. Y de nuevo por esta ecuación tenemos que el producto interno, entonces lo vuelvo a escribir, este era x con psi de k y este era y con psi de k. Reemplazamos con 6, nos da esta expresión, y ya al final nos queda esta expresión, la cual es el producto interno entre las transformadas de Fourier de x y y. Y el inciso 6, de nuevo, sigue del inciso B, pues reemplazando x por y por x. Yeah. Excelente. Bueno, sobre la terminología, miren, a veces es cómodo usar la transformada de Fourier finita normalizada, a veces no normalizada, y de una pasar a otra es fácil, ¿verdad? Multiplicar por raíz de n o dividir entre raíz de n, entonces esencialmente es lo mismo. Sí. Y las identidades B y C, puede demostrar las Sí, claro. identidades B y C. Entonces, a veces las escribimos con normalización, a veces sin normalización, pero esencialmente es lo mismo, y ambas estas identidades se conocen y como identidades de Parseval y como identidades de Plancherel. Realmente Parseval trabajaba con series, según yo recuerdo, y Plancherel trabajaba más con integrales, pero las series se pueden ver como casos particulares de integrales, entonces se puede asociar con ambos nombres. También pueden ver en la demostración
cuando expreso XJ en términos de X gorrito K en esta cadena. Por lo tanto, bueno, usamos como la mini teoría de bases ortonormales, ¿verdad? Que el vector X se puede como recuperar en términos de sus coordenadas en una base ortonormal, ¿verdad? Ese es el razonamiento que estamos usando. XJ es igual a esta suma. Es como se puede decir que es aplicación de lo que nos explicó Jesús de manera general. Aquí lo aplicamos a la base de Fourier. Y con esto llegamos a la fórmula que nos expresa XJ en términos de X gorrita K, es decir, llegamos a la fórmula para la transformada inversa de Fourier de esta manera. Antes lo hicimos de manera puramente matricial y aquí lo hacemos en otro lenguaje, en el lenguaje de bases ortonormales finitas, pero por supuesto llegamos al mismo resultado. Solo quiero que ustedes vean que hay varias maneras equivalentes de hablar, pero todo está basado en el hecho que las raíces de la unidad elevadas a las potencias forman vectores ortogonales entre sí, o las sumas de productos nos dan delta de Kronecker, lo que nos explicó antes Dante, ¿verdad? Todo está basado en este hecho, pero uno puede jugar en términos de matrices o en términos de bases ortonormales y se obtiene el mismo resultado. Bueno, propongo hacer un diagrama. Lo siento que no propuse antes y yo nunca lo hice. Imaginamos que Fourier es como un espejo, una línea vertical en algún lugar. Entonces el vector X del lado izquierdo se acercó a este espejo y del otro lado del espejo va a haber el vector, por ejemplo, X gorrito, ¿sí? Y la flecha que va de X a X gorrito, pero la flecha hacia la derecha, se puede llamar... la transformada. Exacto, es F sub n, o si alguien quiere puede asociarlo con... Sí, o F sub n caligráfica, eso mejor, sí. Muy bien. Y para recuperar el vector X original, uno puede aplicar la flecha hacia la izquierda y la matriz que lo hace es... Esto. Toca multiplicar, ¿no? Exacto, aquí multiplicamos porque usamos Fn normalizada. ¿Y cuál es otra interpretación? X gorrito es el vector de ¿quién? De los coeficientes del vector X, pero en la base ortonormal de Fourier y además multiplicado por raíz de n, ¿verdad? Sería esto, ¿no? Exacto. Bueno, Bueno, más o menos. Más bien la matriz. lo tiene un poco más arriba, de manera más explícita. Aquí. Bueno, o aquí, por ejemplo, esto es lo que dibujó, o también lo mismo ya tenía en la siguiente página. Estos X, los productos internos X con Xi, K, ¿verdad? Es 1 entre raíz de n por X gorrito de K. Es lo mismo. Entonces, cuando hacemos la transformada de Fourier, es como calculamos las coordenadas del vector original, pero en la base de Fourier, ¿verdad? Bueno, salvo raíz de n, que ahorita no quiero enfatizar. Entonces, pasar de X a X gorrito es calcular las coordenadas de X en la base de Fourier. Y ahora recuperar X, ¿qué significa? Sumar los vectores básicos de Fourier multiplicados por los coeficientes de Fourier, y es como representar X en forma de una combinación lineal de los vectores básicos de Fourier. ¿Entienden? Entonces, la transformada directa es calcular las coordenadas y la transformada inversa nos recupera el vector original. Bueno, para entenderlo aún mejor, creo que tendremos que hacer dibujitos. Vamos a aprender a hacerlos. Cómo dibujar bonito la
base de Fourier. Es que todo está pasando en los complejos y hay como al menos dos formas de hacerlo. Bueno, vamos a ver una forma muy aburrida, pero muy precisa. N igual a 3. N igual a 3. El vector xi0 es una columna. Quiero escribirla como grande. Cada coordenada de esta columna escribimos como un circulito, una circunferencia. Así. Exacto. Porque se trata de números complejos. Sí. Y pues cuando se trata de xi0 elevamos, bueno, omega 3 o epsilon 3 vamos a elevar a la potencia 0 solamente, ¿verdad? Sí. Entonces será el punto derecho de cada circunferencia, ¿verdad? Sí, sería ese rojo, ¿no? Ajá, repetido 3 veces, sí. Entonces todos Ya componentes. entendí. Sí, así. Exacto. Y nos falta también 1 entre raíz de 3 antes del vector. Ahora, ¿quién es xi1? Raíz de 3. Este, ¿no? Casi, pero miren, la fila, ¿con cuál fila empezamos? ¿Fila 0 o fila 1? Fila 0. Aquí todo empieza desde 0, por eso. Ok, así. Y luego, ahora sí. Y aquí, ¿no? Perfecto. Y ahora xi2. Empezamos en 0 y luego va a ir al potencial cuadrado, ¿no? Debería estar Exacto. aquí y luego aquí. Exacto. Pues, ¿qué tal? ¿Qué les parece el retrato familiar de estos tres hermanos? ¿Los conocían así? No. No. Bueno, No. ya conocen a los hermanos de Fourier tridimensionales. Este es su retrato como así, tridimensional, se puede decir, dos-dimensional. Bueno, y si quieren sacar sus fotos de frente, de perfil, podemos dibujar un poco de otra manera. Vamos a hacerlo. Entonces, para cada hermanito necesitaremos, creo que no tendremos espacio aquí, tendremos que pasar abajo. Los puedo mover. Muy bien. Oh, excelente. Wow. Wow, usted ya es profesional de dibujar. Muy bien. Bueno, al lado derecho de xi0 podemos hacer su foto de frente y llamarlo real de xi0. Real de xi0. Podríamos escribirlo por componentes, pero creo que será más divertido. Digamos, todos podríamos escribirlo por componentes, pero más divertido, bueno, será que uno entre raíz de 3. Sí. Multiplicado por 1, 1, 1, ¿verdad? Y la parte imaginaria de xi0 es Cero, cero, ¿no? No sería como cero. Bueno, lo podríamos dibujar también como gráfica, pero aquí sería constante, muy aburrido. No lo vamos a hacer por falta de tiempo. Ahora, por favor, hagamos lo mismo para xi1. La parte real de xi1. 3, entonces nos daría 1. Creo que es menos. Sí, menos un medio, ¿no? Excelente. Y menos. Igual. Sí, porque es la sí, toda la razón. Sí.
Ahora sí, la parte imaginaria de si 1. Entonces va a ser 1 sobre raíz de 3. Entonces va a ser 0. Luego raíz de 3 medios. Y menos raíz de 3 medios. Excelente. Y ahora, bueno, para Xi2 escribir por coordenadas sería casi lo mismo, pero más interesante vamos a hacer como una gráfica. Entonces, propongo escribir como una pequeña gráfica por debajo de la parte real de Xi1, hacer una gráfica. Bueno, solamente vamos a trabajar con la parte derecha. Pensamos que la abscisa corre. Creo que la abscisa va a correr, por ejemplo, bueno, de 0 a 2pi. Pensamos que la abscisa corre hasta 2pi. Y la gráfica sería de quién? De coseno solamente. La gráfica de coseno. Propongo dibujar un esbozo de la gráfica de coseno. Sí. Sí. Bueno, es que creo que me va a quedar como muy angosta. No, si quiere puede cambiar la escala, hacer 2pi más hijos. Sí. Mejor. Podemos usar la escala verdadera donde pi es aproximadamente 3. Okay. Bueno, aquí no nos importa que sean iguales las escalas. Y un esbozo de la gráfica de coseno. No quedó tan simétrica, pero algo así. En realidad, en vez de 1 y menos 1, debe ser 1 entre raíz de 3. Sí. Está bien, no es necesario cambiar la gráfica, solo ponemos otra etiqueta. Entonces, la altura será 1 entre raíz de 3. Y piensen cómo se definen estas potencias. Son epsilon, ¿verdad? Bueno, para que sea claro a todos, le pido escribir Xi1 con subíndice K. O J, ¿qué letra le gusta? ¿Sí? Xi1 de K. ¿Es quién? Es epsilon 3 elevado a 1K. Bueno, también nos faltó el coeficiente 1 entre raíz de 3. Muy bien. Y en la forma exponencial, ¿quién sería? Es 1 entre raíz de 3 por el exponente por la función exponencial de quién. Otra vez, no entendí bien. Sugiero sustituir la definición de epsilon 3 solamente. Continuamos la igualdad. Epsilon. Ya entendí. O sea, ¿por la exponencial o por...? Sí, con la exponencial. Es que exponencial de 2pi 3 y acá por K sobre este. Exacto. Bueno, si dividimos la parte real, propongo en otra línea escribir solamente la parte real. Sí, ¿no? No, ahí va sin herir. Sí. Perdón. Bueno, aquí hay varias opciones. Uno podría toda esta función que está escrita llamarla f de k, o podemos solamente coseno pensar que es nuestra función y darle argumentos correspondientes. Aquí depende de gustos. Pues en la gráfica que dibujamos ahí arriba, pensamos que la función va a aceptar ángulos que son de 0 a 2pi. Entonces a esta función hay que darle cuáles ángulos. 0 por 2pi tercios, exacto. 1 por 2pi tercios. 2pi tercios está como por aquí. Un poco más a la izquierda, un poquito.
Aquí. Sí, más o Un menos. poco a la derecha. Pues hay que dividir pi en tres partes iguales, ¿verdad? Y tomar Sí, dos sí. tercios. Bien, y el otro ángulo es cuál. 4 pi tercios. Ujú. Que está como por aquí. No. Ah, por aquí. Ujú. Piensan que pi es pizza o la mitad de una pizza, hay que dividirla entre varias personas de manera justa. Ujú. Pues, ¿cuáles son los valores en estos puntos? En estos puntos, las ordenadas en la gráfica. Sugiero marcarlas. Pues son estas, ¿no? 3 pi. Sugiero marcar 2. las ordenadas de la gráfica que corresponden a estos puntos solamente, Ok. para que sean más los puntos de la gráfica más bien. Sí. No está muy simétrica. Debería estar como por aquí. Bueno, y en la abscisa 0 nos sale Nos sale este punto, ¿no? Entonces, la parte real del vector xi1 consiste de estas alturas, ¿verdad? 1 entre raíz de 3. Y aquí sale, creo que, ¿cuánto? Como negativo. No, un 2. Medios, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? Al revés. No, esto está mal. Me confundí, perdón. Ah, 2 tercios. No, 1 entre 2 raíz de 3, ¿verdad? Pero 1 entre 2 raíz de 3 no es este punto que está acá abajo. No. No, es el menos 1 sobre raíz de 3. ¿Cómo? No, me confundí, perdón. Es que coseno de 2 pi tercios es menos un medio. Sí, Y por por, 1 sobre raíz de 2, sí, 1 raíz sí. de 3 es menos. Pero se supone que debería ser, pero cuando valga pi, no, perdón, cuando valga, Bueno, la amplitud total es 1 entre raíz de 3, ¿sí? sí, Aquí debe ser la mitad. pero por eso entonces no debería ir como con un 2 o algo así. Sí, menos 1 entre 2 raíz de 3. Menos 1 entre, ya, perdón, así, ya. Bueno, pueden ver que se trata de oscilaciones como básicas, oscilaciones más simples, es como en las gráficas de coseno, y también lo mismo pueden hacer con la gráfica de seno, marcar en estas gráficas pues puntos que corresponden a las abscisas equidistantes. Pues aquí lo hicimos con coseno, y para xi2 hay varias maneras de tratarlo, pero sugiero que el dominio en la gráfica siempre sea de 0 a 2pi. El dominio será de 0 a 2pi, y para que salga bien la gráfica, la función debe ser coseno de 2 veces teta. Entonces, la gráfica que dibujamos aquí es ¿cuál? Coseno de teta, o 1 entre raíz de 3 coseno de teta, ¿verdad? Ajá. Ahora tendría que ser hasta 4pi. No, yo sugiero no cambiar la abscisa, sino cambiar la función. Pensar que la función es 1 entre raíz de 3, pero por coseno de 2 teta. Eso es para dibujar, sí, uno, para dibujar quién. Si uno ya dibujamos la parte real, de manera similar se dibuja la parte imaginaria usando la función seno, ¿verdad? Ya, sí. Y para dibujar bien xi2, la manera que les recomiendo es hacer la gráfica de la función 1 entre raíz de 3 por coseno de 2 teta y usar los puntos equidistantes de 0 a 2pi. Es decir, el dominio de la función no lo vamos a cambiar, será otra vez de 0 a 2pi.
el cociente será igual que antes, 1 entre raíz de 3, tal vez yo dije mal. No, de pronto yo solo copié mal. Ya. Bueno, o pueden pensar que el dominio es todos sus reales, pero la función será 2pi periódica. Bueno, las cosas interesantes vamos a considerar de 0 a 2pi. Entonces, y también hacer lo mismo para seno y para seno de teta, para obtener la parte imaginaria de xi1 y también para seno de 2 teta para que salga la parte imaginaria de xi2. ¿Qué tal? ¿Entienden la idea o tienen alguna duda? Sí, más o menos. Mm, Bueno, yo creo que vamos a hacerlo juntos con Juanita. Voy a ayudarle un poquito con los dibujos. Y propongo formarnos en equipos de 2 personas. Entonces, yo voy a dar a este equipo que va a trabajar con n igual a 3. Y otros equipos trabajarán con n igual a ¿cuánto? ¿Qué les parece? N igual a 1 me parece trivial. 2 también es nada más como solo 2, ¿no? O sea, de arriba, de 3 en adelante. Sí, yo diría que n igual a 4, 5 y 6 son casos interesantes, ¿verdad? N igual a 2 sería demasiado trivial. Bueno, será un poco aburrido, especialmente para n igual a 6, ¿verdad? Será una talacha. Bueno, si quieren pueden unirse en equipos de 3 personas para llegar solamente a n igual a 5. Ok, entonces esto vamos a hacer para imaginar un poco mejor la base finita de Fourier. Ok. Vamos a hacerlo en TIX para practicar la librería TIX de Tejo. También luego podremos hacer ejemplos cuando está dado un vector y lo descomponemos en la base finita de Fourier, luego recuperamos el vector original. Estos ejercicios se pueden hacer con n más grande, tal vez, para que sea más divertido, y usando algún lenguaje de programación, como Sage, como Numerical Python, o Octava, como les guste. Ok. Muy bien. Entonces, con esto se terminó su parte, ¿verdad, Juanita? Sí, señor. Muchas gracias. Les envidio, ustedes exponen muy bien y ya dibujan muy bien por Zoom. Yo nunca aprendí. Y ahora seguimos con el criterio de invertibilidad de matrices, ¿verdad, Sergio y Manuel? Que ahí sí se ve bien. Sí. Bueno, se puede hacer la pantalla completa, tal vez. Hacer el modo de la pantalla completa para no ver el menú arriba. No sé. Que se me hace más pequeño. Excelente. Ok, bueno, entonces el criterio de invertibilidad de una matriz cuadrada. Primero empecé con unas definiciones que son importantes. Bueno, va a recordar lo que son las matrices elementales. La E estrella, que significa multiplicar por una constante, que sea distinta de 0 hacia un renglón P,
cuando hacemos el intercambio de renglones y cuando a un renglón le agregamos una cantidad. Bueno, multiplicamos una cantidad y le agregamos un renglón más. Entonces, primero considera. Lo siento, creo que se necesitarán ejemplos. Digamos, para n igual a 3, ¿quién sería e asterisco 2 menos 5? Ok, yo sí puedo escribir. Ok, si consideramos n 3, entonces, ¿qué no? Asterisco 5, ¿verdad? Propongo e asterisco escribir con p igual a 2 y lambda igual a menos 5. La forma explícita de esta matriz. Estoy feliz de escribir como escribe Sergio. Podré decir que es mi escuela de escribir por Zoom. Sí. Lentamente y muy bien. Al renglón 2. Vamos por sería. Excelente. ¿Qué tal? ¿Todos entienden? ¿Sí? ¿De cuál matriz se trata? Ajá. Entonces, ¿qué significa la notación? Que obtenemos esta matriz de la matriz identidad al hacer ¿cuál operación? Multiplicar el segundo renglón por menos 5. Excelente. Bueno, lo siento, pero le pido a Sergio o puede usted asignar a uno de los compañeros que escriban un par de otros ejemplos. Bueno, sí, me pueden ayudar porque sí escribo un poco lento. Por ejemplo, la matriz cuando se intercambio de columnas sería. Si quieres, te ayudo. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Entonces, ¿cuál? Hoy. Es 3, 2. Como 3, 2, ¿así? O como, La matriz de intercambio Estamos hablando con de esta matriz, ¿sí? P igual a 3 y Q igual a 2. La matriz de intercambio 2, 3. pero, ah, pero, en este caso, ¿quién es P y quién es Q? Ah, 3, 2, ya, perdón. 3, 2, entonces sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ¿así? Muy bien. Y nos falta el tercer tipo de la matriz elemental. Aquí, miren, P significa el índice de la fila que se cambia y Q la que sirve como fila con el pivote, se puede decir. Entonces, por ejemplo, E con el símbolo más. Entonces, la matriz elemental que corresponde a la operación ¿cuál? Sumar, por ejemplo, a la fila 3. No sé por qué se borra. La fila 3. O tal vez usamos el lugar abajo. Creo
que No entiendo qué está pasando. Ya. puedes, a ver, en la parte de abajo, ajá. A la 3, fila 3. sumar la fila 1 multiplicada por el número 7. Ok. 3. Entonces, 1. Así. ¿Sí? Excelente. ¿Qué tal? ¿Todos entendieron la notación? Sí. Por supuesto, se puede introducir alguna otra notación que les parezca más bonita. Esto ya depende de gustos. Entonces, todas esas son las principales matrices elementales que nos van a permitir ya sea convertir o transformar una matriz dada a diferentes formas, ya sea escalonar reducida o incluso calcular inversa si es que tiene. Entonces, primero, para también otra definición importante es cuando consideramos la matriz invertible por la izquierda. Y esta es que si tenemos una matriz una matriz de n columnas y n filas en un campo, que este ya puede ser los reales o los complejos, se dice que la matriz A es invertible por la izquierda si existe una matriz B en la misma espacio, tal que al multiplicar B por la de izquierda a la matriz A nos da la identidad. Y similarmente la definición para la matriz invertible por derecha es que ahora en esta matriz B que vamos a obtener la vamos a multiplicar por la derecha la matriz A y nos tiene que dar la identidad. Entonces, estas son definiciones importantes para lo que es en la parte de invertibilidad. Otra definición también importante es cuando consideramos matrices equivalentes por izquierda. En esta consideramos dos matrices A y B, igual definidas en un campo de n filas y n columnas, y decimos que la matriz A y B son equivalentes por izquierda o equivalentes por renglones, y la denotamos por el A con una línea, a ver si la denotamos de esta manera. Si existen matrices elementales E1 hasta EK, o sea, ya sea bajo estas operaciones que aplicamos, tales que al multiplicar por la izquierda el producto de EK por todas las matrices E1 a la matriz A, obtenemos la matriz B. Similarmente, para lo que es matrices equivalentes por derecha, igual al considerar las mismas dos matrices A y B, decimos que estas son equivalentes por derecha o equivalentes por columna, si ahora las matrices elementales que consideremos las multiplicamos por derecha la matriz A, pero el orden aquí va a cambiar. En vez de tener EK, vamos a tener primero E1 hasta E multiplicado por hasta las matrices elementales EK y nos tiene que dar la matriz B. Y aquí un lema importante para esa parte es que si tenemos dos matrices A y B definidas en algún campo F y de grado n o de rango n las matrices, tales que A es equivalente por izquierda a la matriz B y aparte es invertible por derecha, entonces la matriz B va a ser también invertible por derecha. La demostración, pues entonces empezamos como A es invertible por derecha, entonces usamos la definición que tenemos que existe una matriz C tal que al multiplicar por la derecha la matriz A nos da la identidad. Y ahora consideramos matrices elementales E1 hasta EK, tales que B es igual al producto de EK por E1 por A. ¿Esto por qué? Porque tenemos por hipótesis que A es equivalente por izquierda a la matriz B. Entonces, multiplicando a la igualdad anterior por este producto de matrices por la izquierda, obtenemos que EK1 por E1 por A por C va a ser igual al producto de las matrices. Y entonces ahora, utilizando la definición que tenemos para B, obtenemos que B por C va a ser igual al producto de estas matrices elementales. Pero como todas las matrices elementales son invertibles porque al aplicar operaciones elementales, ya sea por
ya sea por un escalar, nada más es dividir por ese escalar, siempre y cuando sea distinto de 0, igual al intercambio de filas, y así. Entonces, tenemos que el producto de estas matrices, 6 o más grande. Tenemos que el producto de estas matrices invertibles también va a ser invertible. Y entonces podemos multiplicar a la igualdad anterior por la inversa del producto de estas matrices, de tal manera que obtenemos del lado derecho la identidad y del lado izquierdo, si definimos una matriz D, que sea el producto de C por el producto de estas matrices elementales y la inversa de estas matrices elementales, tenemos que B por D nos va a dar la identidad, y con esto ya demostramos que B también es invertible por derecha. Y otro lema también importante es que si tenemos una matriz de rango n en un campo F, que es invertible por derecha, entonces esta matriz va a ser equivalente por izquierda a la matriz identidad. De tamaño n, ¿verdad? De orden Sí. n. De orden n, así es. Entonces la demostración, pues usando operaciones elementales, por renglones, podemos transformar a la matriz A en una matriz escalonada reducida que podemos denotar como B. Pero como la matriz A es invertible por derecha, del lema 10.6 que tenemos que la matriz B también debe de ser invertible por derecha. Por lo que, bueno, ya estos son de propiedades y de definiciones que se ven en álgebra 2. La matriz B no puede tener ningún renglón nulo, ya que es una matriz invertible por derecha. Y aparte también, como estamos considerando el rango n, que son matrices cuadradas, y esta es al aplicar operaciones elementales a la matriz A, obtenemos matrices escalonadas reducidas. Entonces tenemos que B es cuadrada, es escalonada reducida y no contiene renglones nulos, por lo que solamente hay una opción de que sea la matriz B, que es la matriz identidad. Y con eso ya demostramos que A es equivalente por izquierda a la matriz identidad. Excelente. Bueno, en este lema usamos hechos auxiliares que tal vez podríamos enunciar de manera más explícita, ¿verdad? Pues un hecho auxiliar es que cada matriz se puede transformar con operaciones elementales en una matriz escalonada reducida. Lo practicamos mucho en los cursos de álgebra lineal, por lo común este algoritmo se conoce como el algoritmo de Keno. De Gauss-Jordan. De Gauss-Jordan, no solo de Gauss, algunos dicen, sí, tienen toda la razón. Y también usamos otro hecho, si una matriz es invertible por la derecha, entonces no puede tener renglones nulos. Este hecho es muy elemental. Suponemos que B es una matriz que es invertible por la derecha, por ejemplo, multiplicada por una matriz, no sé cuál letra les guste. Sí. Sí, suponemos que es la identidad. Bueno, si B tuviera un renglón 0, ¿qué pasaría? Una de las columnas de... Bueno, no. Tenemos que alguna entrada tendría que ser 0. Bueno, un renglón de la nueva tendría que ser 0. Exactamente. Todo el mismo renglón del producto sería 0, ¿verdad? Por la definición de las operaciones con matrices. Si este renglón es 0, entonces en la matriz producto el mismo renglón sería 0. Y esto contradice la suposición que el producto es la identidad. Bueno, es como los dos hechos auxiliares que usamos aquí en la demostración. Muy bien. También otro lema importante es en el que si consideramos una matriz de rango n en un campo F, y esta matriz es invertible por izquierda, entonces es equivalente a una matriz identidad de rango n por derecha. Entonces, como tenemos que la demostración es que a partir de que A es una matriz invertible por izquierda, entonces sabemos que existe una matriz C, tal que C por A nos va a dar la matriz identidad de rango n. Y pues calculamos la transpuesta de esa matriz, y la transpuesta de la identidad es la misma, y nos queda que A transpuesta por C transpuesta va a ser igual a la identidad. Y entonces ya usamos el lema 10.7 del anterior, porque ya tenemos que A transpuesta es una matriz invertible por derecha. Y entonces por el lema que tenemos, el lema 10.7, tenemos que existen matrices elementales, tales que al multiplicar estas matrices por A transpuesta nos va a dar la identidad.
y volvemos a calcular la transpuesta ahora de esta ecuación, y nos da que A por el producto de estas matrices elementales transpuestas nos va a dar la identidad, pero esa es la definición de que A es equivalente por derecha a la matriz identidad de rango n. Entonces, todos estos lemas es para poder demostrar el teorema del criterio de invertibilidad de una matriz cuadrada en términos de matrices elementales. Entonces aquí consideramos a una matriz de grado n en un campo F y tenemos que entonces todas las siguientes condiciones son equivalentes. Que A es invertible y sí solo sí es A invertible por izquierda, igual sí solo sí es invertible por derecha. También sí solo si A es equivalente a una matriz identidad por la izquierda o equivalente por una matriz identidad por derecha, y que A se puede representar como el producto de matrices elementales, es decir, que A lo podemos escribir de esta forma. Entonces, la demostración, en principio, para demostrar todo el teorema, pues tenemos que demostrar la equivalencia de todos los incisos de dicho teorema, pero hay una forma un poco más sencilla o más simple de demostrarlo, y es a partir de este esquema, de demostrar que A implica B, también que A implica C, luego que B implica E, que C implica D, que E implica F, que D implica AF, y finalmente que F implica A. Y así de esa manera ya tenemos la equivalencia entre todas las condiciones del teorema. Bueno, y bueno, también aquí un punto importante que estaba escrito para este teorema es demostrar la implicación de que si A es invertible por izquierda o ya sea por derecha, entonces también demuestra que A va a ser invertible. Entonces esta es una demostración extra sobre el teorema. Entonces las implicaciones A implica B y A implica C se obtienen por definición de lo que es A, de que A es una matriz invertible, ya que la definición de una matriz invertible es que es invertible por derecha o invertible por izquierda, y invertible por izquierda. Entonces las implicaciones de A a B y A a C ya se obtienen por la definición de matriz invertible. En el lema 17 se mostró la implicación de C a D, es decir que si... no fue muy arriba. De que si A es invertible por derecha, entonces es equivalente a una matriz identidad por izquierda. Eso es el lema 7, 10.7. Y en el lema 10.8 se demuestra que B es implica E. Por lo que solamente nos quedan demostrar 3 implicaciones y una implicación extra. Entonces, si queremos demostrar que D implica F, entonces estamos suponiendo que A es equivalente a la matriz identidad de rango n por izquierda. Entonces existen matrices elementales E1 hasta EK, tales que el producto de EK hasta por E1 por la matriz A nos va a dar la matriz identidad. Entonces multiplicamos por la izquierda de esta igualdad por el inverso de este producto de matrices, y tenemos a la matriz A va a ser igual al producto, a la inversa del producto de las matrices elementales, que es lo que nos pedía, expresar a A como el producto de ciertas matrices elementales, que en este caso serían matrices inversas. Y la implicación de E a F es lo mismo, pero ahora en vez de aplicar la inversa por la derecha, por la izquierda implicamos ahora por la derecha. Y lo único que cambia es el orden que tenemos aquí, el producto de las matrices. Y pues bueno, tenemos que tener cuidado porque no siempre las matrices conmutan. Entonces así se demuestra la implicación de E a F. Y nada, nos faltaría que la implicación de F a A. Entonces si suponemos que existen matrices elementales tales que ya lo podemos escribir como el producto de estas matrices, pues esas matrices ya sabemos que son invertibles, y el producto de matrices invertibles es invertible, por lo tanto, al expresar a A como el producto de estas, tenemos que A es invertible. Y ya por último, nada más demostrar que C implica A, es decir, que si A es equivalente, es invertible por derecha, entonces la matriz A es invertible. Entonces, usando el lema 17, tenemos que, como A es invertible por derecha, entonces es equivalente por izquierda a la matriz identidad de rango n, por lo que existen matrices elementales tales que este producto nos va a dar la identidad. Y si definimos ese producto
como la matriz, una matriz C, ya tenemos que C por A nos da la identidad, lo cual implica que A es invertible por izquierda. Entonces, como A es invertible por derecha y aparte es invertible por izquierda, concluimos que A es invertible. Y entonces ya sería todo respecto al criterio de invertibilidad. No sé si continúo, profesor, o vas. Propongo todavía pensar en lo que nos explicó. ¿Qué tal? ¿Tienen algunas dudas, algunas observaciones? ¿Algunas observaciones? Bueno, por ejemplo, en la demostración que D implica F, es correcto todo lo que está escrito, pero queríamos representar A como producto de matrices elementales. Casi llegamos a esto, pero nos faltó un pequeño paso. ¿Cómo podríamos continuar esta igualdad? A es igual a quién. Entonces, a partir de aquí continuamos. Ok, sería EK inversa por... no, E1 inversa por el producto de EK inversa, ¿no? Exacto. Entonces se cambia el orden cuando pasamos a las inversas y salen inversas a las matrices elementales y usamos el hecho que las matrices elementales sí son invertibles y sus inversas también son matrices elementales. Ya nos explicó usted, para el intercambio la inversa es la misma. Para multiplicar por escalar la inversa es dividir entre este escalar y para la matriz sumar a la fila P la fila Q multiplicada por lambda, quien es la inversa para esta matriz. Restarle menos, bueno, sumarle menos la. Exacto. A la fila P, sumar la fila Q multiplicada por menos lambda. Tiene toda la razón. Bueno, ¿qué tal? ¿Tienen algunas dudas sobre estos razonamientos? Yo nada más como en el orden en el que se demostró, ¿por qué no como haberlo hecho así nada más en escalerita o cómo es que el orden que está ahí sí Pues así verifica es la todo, vida, no siempre ¿no? pueden demostrar cualquier inciso del cualquier otro, no siempre es cómodo. Sí. Bueno, puede mostrar otra vez la lista de los incisos. Ajá, nada más para ver cómo los incisos se siguen de la lista. ¿Cómo se hicieron las implicaciones así en la lista? Entonces, mostrar directamente que B implica C es difícil, es el problema. Ajá. Esto no sale gratis. Y el lenguaje que usamos en esta demostración es por medio de matrices elementales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de B concluimos, creo que E, ¿verdad? Es lo que nos sale más fácil. Ujú. Bueno, y luego cuando tenemos que es equivalente a la matriz de identidad, prácticamente esto implica F, y F es muy fuerte, F implica todo lo demás. Ajá. Es la idea que cuando ya logramos representar A como producto de matrices elementales, pues cada una de las matrices elementales es invertible, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces F obviamente implica todo. Otra manera de pensar es decir que F implica todo, pero el chiste es llegar a F. Y recuerdan, entonces, ¿cuál es el razonamiento? Para esta A, construir primero matrices elementales por la derecha, que la convierten en una matriz escalonada. Pero como A es invertible por la izquierda, esto implica que esta matriz escalonada no puede tener renglones, creo que columnas en este caso, nulas. Bueno, mejor tal vez usar el razonamiento que, bueno, el que estaba escrito era que C implica D. ¿Sí? Que C implica D. ¿Cuál fue el razonamiento? Si es invertible
por la derecha y la convertimos en una matriz escalonada. Entonces A multiplicamos por matrices elementales y obtenemos, bueno, aquí el número de matrices, por ejemplo, M o K, no importa. Tenemos una matriz escalonada. Esta matriz escalonada, no, yo escribí mal. Oh, sí, escribí bien. Esta matriz escalonada también será invertible por la, No, es que por la derecha, ¿verdad? Ajá. Sí, es por la Y- derecha se multiplican las sí, es que matrices creo que elementales. C implica a E y B implica D. Ajá. Bueno, lo teníamos como un lema auxiliar. Si A es invertible por la derecha, entonces S también. Y como S es invertible por la derecha, no puede tener filas nulas y al mismo tiempo es escalonada, entonces debe ser la identidad. Mm. Bueno, esto ya nos explicó Sergio Manuel, ya estamos como repasando. Entonces, la manera de demostrar que C implica D. Pues invirtiendo estas matrices elementales podemos despejar A y llegar a F, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cuál es la ventaja de esta demostración? Hay como dos ventajas que se pueden notar. Una es que es elemental en el sentido directo, ¿verdad? Es elemental en todos los sentidos. Trabajamos con matrices elementales. Y también realmente esto nos da una receta práctica de construir la matriz inversa. Con el algoritmo de Gauss, haciendo operaciones elementales, aplicando lo mismo a la matriz de identidad. Así construimos la matriz inversa, ¿verdad? Es el algoritmo muy común, práctico de construir la matriz inversa, especialmente si lo hacemos a mano, trabajando con números racionales. Es un algoritmo bastante bonito. Si alguien quiere hacer numéricamente estable, trabajando con números reales, con matrices muy grandes, hay otros algoritmos basados en la descomposición QR. QR es un poco mejor. Pero trabajando a mano o trabajando con matrices pequeñas o trabajando sobre el campo de los racionales, este método es como el más natural. Esa es la ventaja de este camino. Bueno, la desventaja es que surgen estos muchos objetos auxiliares, las matrices elementales, pero pues así es la vida, es un camino honesto, nos da un algoritmo de construcción. ¿Qué otros caminos recuerdan para demostrar el criterio que la invertibilidad por la izquierda es equivalente a la invertibilidad por derecha? Muchos de ustedes ya en otros cursos ya recordaron otros caminos. ¿Cuáles son? Utilizando Utilizando, no escuché. utilizando propiedades de grupos, ¿no? Bueno, grupos se ve, viéndolo, las matrices invertibles como un grupo, bajo la multiplicación, ya vemos que si tiene un inverso por la izquierda o uno por la derecha. Es que desde el principio, para considerar como el grupo, hay que trabajar solo con matrices que ya son invertibles por la izquierda y por la derecha, en cierto estilo. Es decir, gratis no va a salir. Bueno, si una matriz es invertible por izquierda, esto todavía no significaría que está en el grupo de matrices invertibles, ¿entienden? Así que no va a salir con puro juego de letras este teorema. Es lo que hay que entender. Si, por ejemplo, queremos trabajar con el grupo de matrices invertibles, entonces, ¿cuál es el problema? Que las condiciones B y C por sí mismo todavía no implican que A está en este grupo. No podemos aplicar todavía los juegos en grupos.
Estas cosas, este teorema, quiero que entiendan que no es juego trivial algebraico con cosas abstractas. Esto sale para matrices cuadradas, por ejemplo, para operadores lineales acotados que actúan en espacios de Banach. Esto ya no sale. Este teorema no es cierto para operadores arbitrarios lineales en espacios de Banach o espacios vectoriales de dimensión finita. Recuerdan, hay operador, por ejemplo, desplazamiento a la derecha, desplazamiento a la izquierda, y si multiplicamos de una manera nos da la identidad, y si multiplicamos de otra manera ya no, ¿verdad? Sí, sí. O para funciones arbitrarias, una función puede ser invertible por la izquierda y no ser invertible por la derecha. Por ejemplo, si primero ponemos un abrigo, bueno, en Rusia se pone abrigo, en México creo que muy raramente, pero entonces si primero ponemos un abrigo, luego lo podemos quitar. Pero si desde el inicio no habíamos puesto un abrigo, ¿cómo podemos primero quitar y luego poner? Pues es difícil de imaginar, ¿verdad? Entonces, no todas las operaciones son invertibles por ambos lados. Y hay que entender que invertibilidad por un lado, invertibilidad por otro lado, no son cosas equivalentes de manera trivial y gratuita. Para matrices cuadradas se cumple, y para operaciones lineales, operadores, por ejemplo, lineales en espacios de dimensión infinita, ya no se cumple. Invertibilidad por la izquierda no es equivalente a la invertibilidad por la derecha. Entonces, con juegos como triviales de letras, no se va a demostrar este teorema. Hay que hacer un trabajo verdadero. ¿Cuáles son otros caminos? A partir del determinante de matriz. Muy bien, otro camino es con determinantes. Usamos ¿cuál hecho? Que la matriz de cofactores transpuesta, que a veces se denota así, se llama la matriz adjunta clásica o la matriz adjugada, a veces la llaman. Bueno, antes decían solamente adjunta, pero ahora la matriz adjunta la podemos entender como matriz de cofactores transpuesta, o totalmente otra matriz es la matriz transpuesta conjugada, ¿verdad? También se llama la matriz adjunta. Entonces hay que, como no confundir estos dos, ¿qué propiedad tiene la matriz adjunta? Que al multiplicarla por la matriz original, siempre sale, ¿qué? Matriz identidad. Casi. Es el determinante. El determinante de A por la identidad. Es una afirmación más o menos simple en la teoría de determinantes. Sale de la expansión del determinante por cofactores. Y también del otro lado también. Entonces, si el determinante es distinto de cero, podemos dividir entre el determinante, y la matriz adjunta dividida entre el determinante nos sirve como la matriz inversa. ¿Sí? Y este también se cumple en otro orden. Entonces, la matriz adjunta dividida entre el determinante nos sirve como inversa por ambos lados simultáneamente. Bueno, y al revés, si... bueno, y se puede demostrar que si A por B es la identidad, entonces el producto de los determinantes de A y B debe ser igual a ¿cuánto? A 1. Entonces el determinante de A no puede ser 0. También esto se puede escribir al revés. Si B por A es la identidad, también se cumple. Entonces, si la matriz A es invertible por la izquierda o por la derecha, por el teorema sobre el producto de determinantes, o más bien determinante del producto, sale que el determinante de A no puede ser 0. Es una implicación, y la otra, si el determinante no es 0, usando esta fórmula construimos explícitamente la inversa.
Por supuesto, el trabajo es demostrar la propiedad multiplicativa de los determinantes y demostrar esta fórmula. Bueno, yo soy lento y necesito como un mes para explicar bien la teoría de permutaciones y determinantes. ¿Cuáles son los otros caminos? Para demostrar este teorema. Podríamos tomar la transformación lineal referida a una base y ver la composición de funciones. Sí, en vez de hablar de matrices, uno puede hablar de transformaciones lineales. ¿Y cómo ayuda este punto de vista? ¿Qué más hay que aplicar? Son transformaciones lineales inyectivas, uno a uno. Exactamente. La propiedad de ser invertible por la izquierda significará que la transformación es inyectiva, ¿verdad? Y invertibilidad por la derecha significa que es sobre, que es superactiva, pero aún así todavía nos faltan ingredientes, ¿verdad? Porque para funciones arbitrarias, ser invertible por la izquierda o por la derecha, ser inyectiva y ser superactiva en general no son propiedades equivalentes, ¿verdad? Sí. Pues, ¿quién nos ayuda? Bueno, el teorema de la dimensión, ver que es de rango completo, su rango es n. Sí, el teorema que la dimensión del núcleo bueno, puede ser una transformación T, o podemos escribir simplemente la matriz A, como les guste, más la dimensión de quién. De la imagen. Más la dimensión de la imagen. Bueno, si T es una transformación lineal que actúa entre dos espacios lineales de dimensión finita, entonces aquí va a salir la dimensión de quién, del dominio o del codominio. Dominio. Que va a salir la dimensión del dominio, pero ya tengo flojera de escribirlo. Y si actuamos en el mismo espacio de dimensión n, o en dos espacios de dimensión n, va a salir n. ¿Sí? Bueno, y por ejemplo, si A es invertible por la izquierda, esto implicará que uno de estos sumandos, ¿cuál? El izquierdo, ¿no? El primero es 0. El primero es 0, entonces el segundo debe ser N. Debe ser n, y la imagen de T es subespacio del espacio total, ¿verdad? Y sabemos la propiedad rígida de subespacios que sale del concepto de base. Si un subespacio tiene la misma dimensión que el espacio grande, entonces debe coincidir con él. Debe coincidir con él. Esto sale de los conceptos de bases. Entonces, de ahí sale que la imagen debe ser todo el espacio, entonces la transformación T es sobre, y esto es equivalente a esto. Bueno, y si el segundo sumando es n, el primero debe ser 0, y esto implica que la matriz es invertible. Bueno, esta demostración es como la más geométrica, pero pueden ver que requiere manejar bien con los conceptos de bases y pasar libremente de matrices a transformaciones lineales. Entonces, estos son como los caminos principales que yo recuerdo. No sé si hay otro camino, creo que yo lo conocí la primera vez de Juanita, cuando se usa más o menos lo mismo, pero no trabajando en el espacio C, sino trabajando en el espacio de todas las matrices MN. ¿Sí? Aplicar el teorema sobre el rango y nulidad, pero trabajando en el espacio MN. Mandar cualquier matriz X en la matriz A por X. Bueno, el camino un poco más elemental es mandar un vector V en el vector AX, hablar de esta transformación lineal. ¿Sí? Y otro camino que yo nunca pensaba, aunque
es también muy bonito y natural, es trabajar con puras matrices y mandar X en A por X. Creo que Juanita me lo explicó en otro curso una vez. ¿Sí? No recuerda o... Sí, pues en el curso de cuando vimos los caracteres, era como funcional 2. como operadores Y lineales, algo así. Teoría así, de sí, sí, ajá, para. álgebras de operadores. Ujú. Muy bien, entonces, ajá. ¿Tienen algunas dudas sobre este tema? Entonces, esta demostración tal vez es la más elemental porque trabaja con matrices elementales. Es tal vez la más entendible si la quieren explicar a estudiantes como principiantes de álgebra lineal. Y también nos da un algoritmo muy práctico de invertir una matriz, pero también hay otros caminos. Excelente. Pues con esto terminamos, ya se terminó nuestro tiempo y en la siguiente clase podremos aplicar estos conocimientos para repasar el concepto de matrices cuáles. Unitarias. Matrices